Mojo se levanta. Bienvenidos a Kaiser Report, soy Max Kaiser. No se equivoquen, el señor Mojo no se levanta, se hunde. Stacy. Qué familiarizado te veo con Jim Morrison. Ni siquiera has llamado señor al señor Mojo. Sí, en el cementerio Père Lachaise en París me tumbé al lado de la tumba de Jim Morrison y llegué a conectar con su espíritu. Sentí la serpiente. Ya que hablamos de estrellas del rock estadounidenses, vamos a ver un titular sobre Estados Unidos. ¿Cómo Estados Unidos perdió su mojo? ¿Ah, sí? El término mojo en realidad es sinónimo de vudú, de magia. Sí. La verdad es que la palabra viene muy al caso, porque el motivo por el que Estados Unidos ha perdido su magia son los bancos centrales y los legisladores que se han dedicado a clavar chinchetas sobre el cuerpo de Estados Unidos y de su sistema financiero, como si de un muñeco de vudú se tratara. Lo que pasa es que no son conscientes de ese vudú que están haciendo, y eso está provocando una importante falta de dinamismo y emprendimiento en la economía estadounidense. ¿Qué pasa, que a Estados Unidos se le da mal el vudú? Es que sus expertos en vudú son bastante malos y no saben lo que hacen. El dinamismo de Estados Unidos está por los suelos. Hoy es menos probable que los estadounidenses cambien de trabajo, se trasladen a otro estado o abran nuevas empresas que hace 30 años o que hace 100. ¿Qué está pasando? La noticia se apoya en el informe del que hablábamos el otro día y que no solo ponía de manifiesto un aumento de la tasa de mortalidad de los estadounidenses, que cada vez mueren más jóvenes, sino que demostraba además que fuera de Nueva York, San Francisco, Austin y unas pocas ciudades privilegiadas del país, no se crean puestos de trabajo, al contrario, se destruyen. Y el emprendimiento también brilla por su ausencia. Ya hablamos el otro día de varios aspectos relacionados con el tema. Hoy vamos a centrarnos en otro que también resulta especialmente interesante: la vivienda. Entre 1880 y 1980, la gente solía trasladarse de los estados pobres a los ricos en busca de mejores oportunidades laborales. Según Jim Noah, la creación de una sola fábrica de automóviles, el complejo de Rivers Rouge de Ford, finalizado en 1928, hizo crecer la población de Michigan al atraer a más de 100.000 trabajadores. La migración fomentaba la igualdad geográfica. O sea, que si una persona de Oklahoma, de Arizona o de Connecticut se enteraba de que iban a abrir una fábrica en Michigan, allá que iba en busca de ese trabajo. Sin embargo, ahora, por culpa del costo de la vivienda, la situación es justo la contraria. La gente se traslada de las zonas ricas a las pobres, no como antes, lo cual amplifica el efecto que está teniendo el aumento de la pobreza en Estados Unidos. Has dicho que ha aumentado la tasa de mortalidad, ¿no? Efectivamente, la tasa de mortalidad ha subido. Ha subido. Por los suicidios, la adicción a los opiáceos y el alcohol. Adicción a los opiáceos, como Jim Morrison. Es verdad. Consumiendo opiáceos, cualquiera puede montarse en la serpiente de Jim. Es verdad, en París tuviste una buena sobredosis de heroína. En el cementerio Père Lachaise, para cerrar el círculo. Al menos allí se vive muy bien. El problema es que los estados centrales de Estados Unidos están repletos de fábricas abandonadas. Abandono es la palabra que lo impregna todo en esos lugares. La adicción a los opiáceos se debe a la legalización de una serie de pastillas similares a la heroína fabricadas por la industria farmacéutica, que pretende competir con los traficantes de drogas. Y todo eso se traduce en un incremento de la tasa de mortalidad. Vamos a centrarnos en el problema de la vivienda. Acabo de decir que antes la gente se trasladaba de las zonas pobres de Estados Unidos a las ricas, disfrutando de todos los beneficios de su nuevo lugar de residencia, como un mejor sistema educativo, una mejor sanidad, unas mejores infraestructuras. Se trasladaban a donde estaban los multimillonarios. Bueno, no necesariamente. Por aquel entonces no había tantos multimillonarios. El caso es que se trasladaban a donde había una mayor concentración de capital, como a la gran fábrica de River Rouge en Michigan, que atrajo a 100.000 trabajadores y que permitió que Henry Ford se hiciera inmensamente rico. El problema es que ahora estos multimillonarios han impuesto unos precios en el mercado inmobiliario que están fuera del alcance de la mayoría. Por eso la gente tiene que trasladarse a zonas más pobres. Sí, así es en parte. Es cierto que hay bastante gente con mucho dinero que puede construir viviendas caras, pero si los trabajadores se vieran atraídos a vivir en esos lugares, las constructoras tendrían que levantar muchas más viviendas. Sin embargo, la noticia cuenta que cada vez hay más normativas que limitan cuánto y dónde se puede construir.
Mira, los precios en las grandes ciudades están subiendo un 20, un 30 o un 40% al año, por lo que los que viven en esas zonas urbanas no van a querer que lleguen todos esos trabajadores y hagan caer el precio de sus viviendas. Por eso cada vez hay más normativas al respecto. Vamos a ver qué más cuenta la noticia. Mientras que antes la clase media se trasladaba donde había más productividad y trabajo, como es el caso del complejo de River Rouge, ahora se ve expulsada de las zonas más productivas por culpa del precio de la vivienda. Es decir, la gente se traslada donde más baratas están las casas. Como he dicho antes, es como si le estuvieran clavando chinchetas al muñeco de vudú de la economía para tratar de manipularla. Estados Unidos es un muñeco de vudú repleto de chinchetas. Y lo peor de todo es que quienes las clavan se creen que saben lo que están haciendo, cuando en realidad sus medidas no se están traduciendo en nada bueno, en realidad. Efectivamente, obligar a la gente a trasladarse a lugares en los que el precio de la vivienda es más bajo es una forma de discriminación. Y ahora esa discriminación se vuelve en contra de la clase trabajadora, a la que se considera un peligro potencial para el continuo aumento del precio de la vivienda, cuyo precio no deja de subir gracias a todo ese dinero que los bancos centrales emiten de la nada. Tener un trabajo se considera perjudicial para la comunidad. No quieren que la gente trabaje. Bueno, no sé si será eso, porque una de las cosas en las que más insiste Janet Yellen es que hay cientos de miles de puestos de trabajo disponibles en Estados Unidos, pero que el problema es que no se encuentran trabajadores. ¿Y eso a qué se debe? Pues está claro que los trabajadores no pueden permitirse vivir en las zonas en las que están todos esos empleos. Eso es lo que dice la noticia, que en San Francisco hay un montón de puestos de trabajo. Lo que pasa es que es muy difícil que una persona pueda reunir el dinero necesario para dar la entrada de un apartamento en la ciudad antes de cobrar su salario. Y no solo pasa en San Francisco, también ocurre en el resto del mundo, en parte por culpa de los intereses cero y de los intereses negativos, o también de políticas como la de la ayuda a la adquisición, que se ha puesto en marcha en el Reino Unido y que genera unos mercados inmobiliarios monstruosos y desproporcionados que impiden que los trabajadores puedan irse a vivir a esos lugares. No sé si es una forma de discriminación, porque a lo mejor no lo hacen a propósito, pero el caso es que eso es lo que han conseguido con sus políticas y normativas. La realidad es tozuda. Durante 100 años, cuando Estados Unidos era un país grande, la tendencia estaba clara. La gente se trasladaba de las zonas pobres a las ricas. Y ahora sucede justo lo contrario. De acuerdo. Es decir, que se ha revertido la tendencia. Puede ser que los partidarios de Trump sean unos racistas, pero lo que está claro es que su descontento obedece a una tendencia real. La movilidad se ha visto gravemente afectada. Sí. Y la gente ya no puede ir de un lado a otro. Estados Unidos era un país ¿De movilidad? de movilidad. Es tan grande que se puede viajar al este, al oeste, al norte o al sur y crear nuevos empleos. Vamos a comparar la depresión actual con la de los años 30. ¿Qué es lo que vemos en las películas sobre la Gran Depresión? A un montón de vecinos de Oklahoma subiéndose a sus carretas y trasladándose a otro lugar. En cambio, ahora eso es imposible porque la gente ha contraído grandes hipotecas, algo que no pasaba en la Gran Depresión. Y no puede permitirse trasladarse a esos lugares ahora. Por eso mucha gente defiende que lo que tenemos actualmente es un estado penitenciario, porque los ciudadanos viven en una especie de cárcel digital en la que no pueden moverse libremente y que ha acabado por completo con su libre voluntad, con su soberanía, como personas. Sí, gran parte de la culpa la tienen las normativas, porque, por ejemplo, cuando los vecinos de Oklahoma se subían a su carreta y se trasladaban hacia el oeste, no tenían que preocuparse por los parquímetros ni porque llegara el vigilante y los obligara a dejar su vehículo en otro lugar. Es una cárcel feliz. En el norte de Europa las cárceles tienen unas celdas muy espaciosas con televisión, internet, y los estadounidenses aspiran precisamente a eso, a vivir en una cárcel igual de buena. Ese es su modelo de progreso. Bien, vamos a ver otra noticia sobre la gloria o la no gloria nacional, en este caso del Reino Unido. El Reino Unido es el país más corrupto del mundo, asegura un experto en la mafia italiana. La afirmación es de Roberto Saviano, autor de superventas como Gomorra o 000, y experto en mafia italiana, lo cual lo ha llevado a vivir bajo constante protección policial en los últimos 10 años. Pues bien, Saviano ha estado en el Reino Unido.
Saviano pronunció las siguientes palabras ante el público que asistió al Festival Literario de Haeundae. Si les preguntara cuál es el lugar más corrupto del planeta, seguramente me dirían Afganistán, Nigeria, Grecia o el sur de Italia. Pues bien, yo les diré la verdad, el lugar más corrupto es el Reino Unido. El problema no es la burocracia, la policía o la política, lo que verdaderamente está corrupto es el capital financiero. El 90% de los dueños del capital de Londres lo tienen domiciliado en paraísos fiscales. Y ponen los ejemplos de Jersey o de las Islas Caimán. Fíjate, todo un experto en corrupción política y monetaria como es Saviano asegura que el Reino Unido es el país más corrupto del mundo. Sí, aunque el Reino Unido tiene una música estupenda para acompañar a esta corrupción. Los Stone Roses han sacado un nuevo sencillo que a mí personalmente me encanta. Yo creo que son el mejor grupo de la historia, mejores incluso que los Beatles. Volviendo al tema que nos ocupa, el dinero corrupto es muy rentable, claro. Los blanqueadores de dinero tienen un margen de beneficio del 90%. Sí. Es lo que más rentabilidad da del mundo. Estados Unidos, por el momento, sigue consintiéndolo, lo cual nos permite enlazar con lo que decíamos al principio. Mira, hace 6 meses me entrevistó la revista Newsweek y en la entrevista ya decía que Londres es la capital mundial del fraude financiero y de este tipo de delincuencia. Sí, pero ¿has escrito algún libro sobre la camorra? No, no he escrito nada sobre la mafia, así que no tengo a la policía y a los servicios de vigilancia constantemente a mi alrededor. Y por algún motivo la gente no se tomó tan mal mis palabras. Pero lo que digo obedece a una mera observación empírica. No hay más que cruzar al otro lado del río para comprobarlo. Fíjate en Bono, que dice que las facilidades que da Irlanda a la hora de evadir impuestos son todo lo que el país puede ofrecer, porque carece de recursos naturales. Sí, al igual que Estados Unidos, el Reino Unido también ha perdido su mollo, su magia, convirtiéndose en la capital mundial del blanqueo de dinero. Y Estados Unidos, la capital del imperio, lo ha consentido. Y esa pérdida de magia, junto con la bajada de los salarios, ha hecho que la política estadounidense se vuelva más feroz y que ya no les importe trasladar todo ese blanqueo de dinero a Nueva York. Vamos a verlo a finales de junio. Sí, que viene Donald Trump. Donald Trump va a venir al Reino Unido, amigos británicos. Escondan a sus niños y váyanse a jugar al golf. Bueno, creo que va a ir a Escocia. Pues que se vayan a jugar al golf a Escocia. Su viaje a Europa va a ser muy interesante de ver porque estamos hablando de una figura que lo polariza todo. Debería decir 2 cosas abiertamente, que va a solicitar la ciudadanía británica y que va a llevarse todo el fraude a Estados Unidos. Si Estados Unidos es la capital del imperio que protege a esta pequeña islita, ¿por qué no iba a sacar partido de los beneficios del blanqueo de dinero? Buen ejemplo, sí señor. Un buen plan de negocio. Igual que están los filetes de carne Trump, el agua Trump o las torres Trump, podría crear el fraude Trump y registrarlo como marca. Convierta sus fraudes en fraudes Trump. En fin, tenemos que irnos. Suerte. No se pierdan la segunda parte, tenemos mucho más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Es hora de hablar con Tariq Nasheed, director de Colores Ocultos 4, La religión de la supremacía blanca, una película que ha logrado recaudar más de $130.000 a través de micromecenazgo. Se trata de la 4ª entrega de la serie de documentales Colores Ocultos. Tariq, bienvenido de nuevo a Kaiser Report. Gracias, es un placer estar aquí otra vez. Felicidades por esta 4ª entrega, que está justo en su mejor momento. Por lo que tengo entendido, está cosechando un éxito absolutamente arrollador, ¿verdad? Así es, acaba de salir y ha tenido mucho éxito en las proyecciones de prueba de la semana pasada que se han llevado a cabo en cines de todo Estados Unidos, agotando las entradas en todos ellos. Ahora tenemos abierto el servicio de venta anticipada en Amazon y se ha convertido en el documental y la película independiente más vendidos. Incluso se sitúa entre las 10 películas más vendidas de todas, compitiendo directamente con Spider-Man, Los Vengadores, La Guerra de las Galaxias, Harry Potter. Vamos, que estamos a la altura de los grandes nombres. Es usted el creador de documentales sobre los estadounidenses de raza negra más famoso del momento. Los 2 primeros documentales ya se convirtieron en los más vendidos sobre la historia de los negros estadounidenses y ahora, con las 4 entregas, se ha convertido en la serie sobre la historia de los negros más vendida de la historia.
historia. Al Servicio Público de Radiodifusión de Estados Unidos le encantan los documentalistas. No en vano cuenta en sus filas con una persona como Ken Burns. Le han llamado para interesarse por... Cuando enviamos la primera entrega de la serie al Servicio Público de Radiodifusión, nos enviaron una carta en la que rechazaban su emisión. Esto resulta muy interesante y lo que significa es que nunca hay que bajar los brazos y darse por vencido ante la primera negativa pensando que no has hecho un buen trabajo, porque como ve, al final el trabajo ha sido un superventas. Así que no tenían ni idea de lo que tenían entre manos, afortunadamente. El subtítulo de la película es La religión de la supremacía blanca. Sí, sí. Pues bien, me gustaría leerle algunas declaraciones y que me dé su opinión sobre ellas. La primera es de Boris Johnson, el que fuera durante 8 años alcalde de Londres y un político muy conocido en el Reino Unido. Johnson ha tenido que disculparse por referirse a los negros como negritos con sonrisa de sandía. ¿Ese es el tipo de discurso propio de los que defienden la supremacía blanca? Desde luego. Sí, es el tipo de cosas que suelen decir. Vivimos en un sistema de supremacía blanca, así que no me sorprende. El sistema de la supremacía blanca es muy poderoso y domina a gente de todos los niveles, por lo que puede lograr que incluso haya negros que utilicen ese mismo discurso y suelten disparates como ese. Luego intentó desdecirse de sus declaraciones asegurando que está radicalmente en contra del racismo y argumentando que sus palabras se sacaron de contexto. Sin embargo, una vez más, ese es el tipo de respuesta que solemos oír en boca de los defensores de la supremacía blanca. Claro, claro. Lo que pasa es que vivimos en un sistema de supremacía blanca, así que no debería sorprendernos. Como decía un importante escritor estadounidense de raza negra, vivimos en un mundo caracterizado por la supremacía blanca, por lo que ese es el discurso que cabe esperar. En Estados Unidos también hay multitud de políticos con un discurso racista, fíjese si no, en Donald Trump, cuyo discurso está lleno de matices xenófobos. Es parte del juego. Y por eso tenemos que sustituir ese sistema por un sistema en el que impere la justicia. De acuerdo. Me gustaría conocer su opinión sobre un asunto concreto. Desde la última vez que estuvo en el programa, han pasado un montón de cosas en la comunidad. Sí. Por ejemplo, Harriet Tubman va a salir en los billetes de $20. Sí. El movimiento Las vidas de los negros importan se ha convertido en una importante fuerza política. También está Ta-Nehisi Coates. Sí, un gran escritor estadounidense. Se ha enfrentado a Bernie Sanders por su negativa a reparar los daños de la esclavitud. Beyoncé hizo en la final de la Super Bowl el saludo que hizo el Black Power en los Juegos del 66, ¿lo recuerda? Sí, el puño negro. Eso es el puño negro. La serie Empire se ha convertido en un rotundo éxito televisivo y luego está también esa tendencia de que los blancos se autodenominen negros. Eso es lo único que faltaba por ver. Vamos, que se están produciendo importantes novedades. Mi pregunta es, ¿estamos asistiendo a un giro de 180 grados en las relaciones entre razas? ¿Hay algo que se está moviendo o, por el contrario, no está pasando nada? No está pasando nada. De acuerdo. Seguimos viviendo en un mundo caracterizado por la supremacía blanca. Es como la plastilina. Con plastilina puede modelarse prácticamente cualquier figura, un caballo, un cerdo, un edificio, pero seguirá siendo plastilina. Pues bien, eso es precisamente lo que hacen con su racismo sistemático, modelarlo a su antojo y mezclarlo con otras cuestiones, como los problemas de género, los derechos de los homosexuales, incluso con la economía. Pero racismo sigue habiendo. Hasta llegan a crear movimientos de oposición controlada como Las vidas de los negros importan. No quisiera ser demasiado duro con ellos, pero eso es lo que son, una oposición controlada y financiada por los elementos dominantes de la sociedad. Por eso se oye hablar tanto de ellos. Otra cosa que suelen hacer los defensores de la supremacía blanca es meter a todos los activistas en pro de los derechos de los negros dentro del movimiento Las vidas de los negros importan. De mí lo dicen todo el rato, que soy simpatizante de ese movimiento. Meter a una serie de personas dentro de un mismo grupo y calificarlas según la categorización única que ellos mismos les dan es otro acto típico de los defensores de la supremacía blanca. De acuerdo. Animo a todo el mundo a que por lo menos vea el tráiler de la película. Sí. Colores ocultos 4. Sí. Porque ofrece una perspectiva muy seria del problema de la supremacía blanca, que se remonta, evidentemente, a los tiempos de la esclavitud. Una esclavitud que, a día de hoy, vuelve a ser legal en Estados Unidos. Sí. Las cárceles tienen la potestad de utilizar a sus presos como mano de obra, y esos presos son, en su abrumadora mayoría, de raza negra.
Efectivamente. Los negros se han visto privados de derechos y condenados a prisión trabajando a cambio de salarios propios de esclavos, y mientras la policía ejecuta impunemente a los negros en las calles. Hemos vuelto a la época de los linchamientos. Sí. A lo que voy es a que las leyes Jim Crow siguen vigentes a día de hoy. Es decir, los negros continúan sufriendo y en situación de esclavitud. Efectivamente. Esa esclavitud nunca ha dejado de existir. La supremacía blanca es una forma de esclavitud. Ser maltratado y no saber qué hacer para remediarlo también es esclavitud. Cuando la Guerra Civil estadounidense consiguió supuestamente poner fin a la esclavitud, encontraron otra forma de ponerla en práctica, criminalizando a la población negra, basándose para ello en la 14ª enmienda de la Constitución, que dice que los estadounidenses son ciudadanos libres a no ser que hayan cometido un delito. Por tanto, lo que hicieron fue criminalizar a toda la raza negra sustituyendo la palabra esclavo por delincuente. Por eso cada vez que un negro hace algo mal se oye el término gamberro. Y eso sirve para justificar la esclavitud. Ahora las leyes estadounidenses meten a todos los miembros de una comunidad en el mismo saco. En lugar de castigar a un solo negro por el delito que ha cometido, condenan a varios utilizando palabras como banda, terrorista o simpatizante del Estado Islámico. No obstante, el término más común suele ser banda. Por ejemplo, si un negro roba algo, la policía detiene por orden judicial a todos los vecinos del edificio, acusándolos de pertenecer a una banda. Lo acaban de hacer en el Bronx, en Nueva York, con la llamada Operación contra las Bandas, con la que están intentando aburguesar la zona. Vivimos en la sociedad del soy blanco y por tanto tengo razón. En eso consiste la supremacía blanca. Y eso es lo que les permite etiquetarnos y tratarnos como nos tratan, porque ellos son blancos y tienen razón. Volviendo al tema de las cárceles, existe un complejo penitenciario industrial, Efectivamente. basado en los cambios legislativos. Las cárceles han firmado acuerdos con los municipios en virtud de los cuales las empresas se comprometen a asumir los costos que suponen los reclusos para las arcas públicas. Lo que pasa es que, para que la fórmula salga rentable, las cárceles han de presentar un índice de ocupación del 98 al 99%. Sí. Por eso detienen y meten en la cárcel a tantos negros, para poder recuperar su dinero convirtiéndolos en esclavos y en mano de obra barata. Se trata de una práctica muy arraigada en la economía. En efecto. Sí, en Mississippi se ha producido un descenso de la criminalidad entre los negros, que ahora delinquen menos porque ya saben lo que les espera. Y ahora que se cometen menos delitos, los centros penitenciarios y las autoridades están en alerta. El hecho de que los negros delincan menos les supone un problema. Por eso se ven obligados a encerrar a la gente por delitos menores. Los negros vamos a la cárcel por cruzar la calle por un lugar prohibido, por ofrecer resistencia a la autoridad en una detención y por toda una serie de delitos ficticios con una evidente base racial. Pasa como en el siglo XIX en el sur de Estados Unidos, que la economía se cimienta sobre la esclavitud barata. Efectivamente, y también en el norte, que también se beneficiaba de la esclavitud en el sur. De hecho, en Colores Ocultos 4 contamos que una de las mayores plantaciones era la de Sylvester Manor, ubicada en Long Island, y que sigue existiendo actualmente en el estado de Nueva York, aunque ahora convertida en atracción turística. Pero sí, el norte se benefició enormemente de la esclavitud. Me gustaría hablar del porqué del título Colores Ocultos. Hace poco oí una entrevista reciente que le hicieron en la que hablaban de una aerolínea, creo que era Piedmont, que o bien era propiedad de un negro, o bien lo había sido, o bien iba a serlo. El caso es que a usted eso le sorprendía mucho. ¿Podría ser un ejemplo de esos colores ocultos? Háblenos de ello. Sí, en Colores Ocultos 4 contamos que hay una aerolínea que es propiedad de un negro y que nadie conoce. Yo me enteré hace un par de años de que la empresa está en manos de Mike Hollis, un negro que ya era dueño de Atlanta Air, una aerolínea de postín de los años 80 que solo ofrecía vuelos en primera clase y que era una de las pocas en tener un balance de seguridad del 100%. Por tanto, se trataba de una aerolínea para la clase alta, aunque al final la competencia acabó mejorando sus precios. Pero fíjese, de eso no se habla jamás. En cambio, cuando algún musulmán europeo tiene información y documentos sobre aviación, no se habla de otra cosa. Sí, la comunidad negra ha realizado enormes contribuciones en la Guerra de la Independencia,
La guerra civil, el comercio y la industria. Desde luego. Pero ahora esa contribución ha disminuido. Así es. En Colores Ocultos hablamos de Thomas Edison, conocido por ser un gran inventor, aunque también por haberse apropiado de las patentes de otros muchos inventores, algunos de ellos negros, como Granville T. Woods, que acabó yendo a juicio contra Edison porque éste le había robado unas cuantas patentes. Y Woods ganó el juicio. Imagínase lo claro que estaría el caso para que por aquel entonces ganara un negro y encima Thomas Edison. Vamos a volver al lenguaje de la supremacía blanca. Acaba de contar que Edison robó algunas patentes propiedad de otros inventores negros. Pues bien, según la Wikipedia, la palabra que empleó Boris Johnson, Piccanini, que en español podríamos traducir como negrito, es un término peyorativo con una connotación de resistencia o incluso inmunidad al miedo, que es justo lo que dicen los partidarios de la supremacía blanca, que los negros están tan por debajo de la naturaleza humana que éstas son inmunes al dolor. En otras palabras, están tan ofuscados con su defensa de la supremacía blanca que ni siquiera son conscientes de estarlo, porque están convencidos de que las vidas de los negros no importan. Ese estereotipo concreto aparece reflejado en el libro de Thomas Jefferson, Cartas desde el estado de Virginia. Jefferson es considerado el padre de la supremacía blanca. No en vano escribió acerca de la inferioridad de los negros como raza y de su inmunidad al dolor, lo que según él permitía explotarlos más, mientras que los blancos eran de una naturaleza superior. A la gente que se molesta cuando empleo el término supremacía blanca, yo siempre le hablo de tres de los padres fundadores de Estados Unidos, Jefferson, Lincoln y Franklin, que ya utilizaban este mismo término. Ellos fueron, por tanto, los que nos lo prestaron, y yo les creo. Muy bien, lo dejamos por ahí. ¿Le parece que sigamos el próximo día? Será un placer. Entonces hasta el próximo episodio. Esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser, este es Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado Tariq Nasheed, cuya serie de documentales pueden encontrar en hiddencolors.com. Además, Colores Ocultos 4 se proyectará próximamente en el auditorio Millennium Point de Birmingham. Búsquenlo si les interesa ir. Si quieren contactar con nosotros, envíenos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.